Hola, buenas tardes. Buenos días, no sé a qué horas vayas a ver tu clase del día de hoy. Entonces, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis es, como ayer te decía, una de las... Permíteme, que te lo estoy buscando para comenzar a compartirte. Es una de las tres fuerzas de la psicología, ¿sí? La primera fuerza es el psicoanálisis, la segunda el conductismo y la tercera el, eh, el humanismo, ¿sale? En esta ocasión veremos cuál, el psicoanálisis, ¿sale? Uno de los, bueno, el mayor y el que creó el psicoanálisis es Sigmund Freud. Probablemente alguna vez lo llegaste a escuchar en algunas cosas, en algo lo debiste de haber escuchado, ¿sale? Entonces, Sigmund Freud de Viena, ¿sí? Un judío, en donde tuvo que prácticamente huir en la Segunda Guerra Mundial de Hitler, ya que lo estaba persiguiendo, ¿sale? Creó primero uno de sus estudios más con lo que comenzó fue el tratamiento a mujeres histéricas, ¿sí? La histeria femenina como tal, como se le conocía en ese entonces, en los años 1900, ¿sí? La histeria femenina en donde, pues, como no encontraban de qué manera explicarse los cambios de humor, probablemente algunas manías o algunas actitudes de la mujer, pues crearon el término de histeria femenina, de ahí que se nos llaman histéricas a todas las mujeres. Entonces, la histeria femenina la trató y al momento de tratarla y de ver por qué la mujer, porque simplemente se daba el caso de la histeria en la mujer, porque la mujer tenía este tipo de, se pudiera decir, actitudes al momento de tratar de curarla, al momento de tratar de entrar en su psique, de qué manera entró en su psique Sigmund Freud, se ayudó de de la hipnosis, ¿sí? La hipnosis probablemente la conocen, este común de que te hipnotizo. Sí, la hipnosis, pero por medio de la hipnosis, Sigmund Freud no era como de te hazle y hazle como pato, no. O sea, la hipnosis en tratamiento terapéutico, en terapia psicoanalítica, nada más, hay que hacer un breve paréntesis, solamente puede utilizar la hipnosis un psicoanalista, un psicólogo que haya estudiado psicoanálisis, que tenga incluso su maestría en psicoanálisis, ¿sale? Y obviamente maestría en terapia psicoanalítica. Entonces, bueno, en la terapia psicoanalítica se utiliza la hipnosis. ¿De qué manera se utiliza? Ok. Perdón que me salió aquí algo medio raro. ¿De qué manera se utiliza la terapia psicoanalítica? La hipnosis, perdón, en la terapia psicoanalítica se utiliza el regresar a la persona, ¿sí? A etapas anteriores o a situaciones o que haya vivido anteriormente. ¿Para qué? Para identificar probablemente cosas que no haya identificado, para probablemente regresar en esos momentos para poder eh, verlo de diferente manera o ver probablemente las cosas que no haya podido ver. ¿Sale? Entonces, al momento de aplicar la hipnosis, que se entra en el inconsciente. ¿Por qué? Sigmund Freud creó tres instancias de la personalidad. La primera instancia nos habla de el consciente y el inconsciente. El inconsciente, bueno, el consciente es todo esto que tú conoces de ti mismo, ¿sí? Todo esto que estás en el presente, en el aquí, en el ahora, lo que es
eres capaz de y sabes de lo que eres capaz de hacer. El inconsciente es todo eso que tú no conoces de ti, ¿sí? Todo eso que probablemente ni siquiera por aquí te pasa que tú puedes llegar a hacer o llegar a pensar, ¿sí? Comúnmente el inconsciente crea o bueno, se guarda muchas de nuestras cosas que nos pasan en la vida cotidiana como por medio de la represión, ¿sí? La represión todo mundo lo hacemos sin que nos demos cuenta, escuchan, ¿no? El reprimir sentimientos, el reprimir sensaciones, el reprimir hasta recuerdos. Sí, yo creo que todo el mundo tenemos un recuerdo que quisiéramos borrar y hay veces que se ha borrado, ¿no? De tanto que la mente quiere borrarlo. Entonces, por medio de la represión. Ahora, regresamos un poco a la historia del psicoanálisis. ¿Se acuerdan de las mujeres histéricas? Ah, pues las mujeres histéricas eran reprimidas, estaban reprimidas. Entonces Sigmund Freud entraba a todos esos recuerdos, sensaciones, pensamientos reprimidos de la mujer por medio de la hipnosis. Y lo hacía consciente, se dice así, se hace consciente lo inconsciente y al estar consciente de todos tus pensamientos, sentimientos, sensaciones, puedes trabajarlo, ¿sí? Es un poco rebuscado el psicoanálisis, no cualquier psicólogo, y recalco, no cualquier psicólogo puede darte una terapia psicoanalítica, ¿sí? Tiene que tener una maestría en psicoanálisis o cualquier otra cosa. Muy bien. Ahora, después de ver todo esto, la primera instancia de la que creó fue el inconsciente y el consciente. Regresemos al inconsciente. El inconsciente, eh, la manera como podemos llegar, pues uno, la hipnosis. Otro, lamentablemente y afortunadamente también podemos llegar no solamente con esta técnica terapéutica, sino con muchísimos otros recursos, como por ejemplo los chistes, ¿sí? Algunos de los chistes que hacemos, por ejemplo el sarcasmo, es una manera que el inconsciente sale y dice lo que tiene que decir, ¿no? También los lapsus. Los lapsus son todos aquellos que nos pasa de lo dije o lo pensé, ¿sí? Esos son los lapsus. Porque si lo dijiste, ¿por qué? Porque lo querías decir, no lo pudiste reprimir y entonces emergió y lo dijiste, ¿sale? Los sueños, también esta es otra manera de entrar al inconsciente. Eh, Lamentablemente anterior, y aquí en México se vendió un libro todo chafa y todo mal elaborado y redactado de la interpretación de los sueños, en donde si sueñas que te caen los dientes es dinero, en donde si sueñas con esto es tal, o sea, todos esos significados, tache, ¿sí? O sea, ese ni siquiera lo lean, ni siquiera le pongan atención, no es cierto. La interpretación de los sueños en el psicoanálisis va de la siguiente manera. Como el inconsciente emerge a través de los sueños, siempre se lleva una bitácora de sueño, ¿sí? ¿Qué es lo que sueñas cada noche? Cada día lo vas anotando. ¿Por qué? Porque ahí va una manera de emerger el inconsciente. Les voy a poner un ejemplo de una pacientita que ayer llegó y nos dimos cuenta que salió su inconsciente en un sueño. Esta señorita tiene como 6 años que tronó una relación, ¿sale? Una relación muy tormentosa, una relación con la que sufrió mucho por la separación y pues tiene como 5 años con una nueva pareja. En esta semana se encuentra a su expareja, ¿sí? En el banco. Ella lo ve, sintió así como de, ay, obviamente en el cuerpo cuando ves a alguien no grato probablemente, o alguien que te sabes que te mueve los sentimientos, luego sintió en el cuerpo como esa sensación, ¿no? Que yo creo que todos ustedes también la han sentido. Me dijo, Ceci, no supe cómo reaccionar, no lo saludé, me puse así como de, ay, no supe qué hacer en el momento. Dice, pero casualmente soñé que me pedía que regresáramos. Y yo, muy normal, muy tranquila, le dije, no,
porque ya no te amo, ¿sí? ¿De qué manera salió su inconsciente? Pues obviamente nunca hubo la oportunidad de volverle a decir a esta persona, ya no te amo, ¿sí? Posiblemente al verlo, eso es lo que sintió, pero obviamente lo reprimió muy bien. ¿Para qué? Para que no se diera cuenta el muchacho con su lenguaje corporal, ¿no? Que es decir, pues, ya para mí no eres nada, ¿sale? Entonces soñó eso, una manera que el inconsciente. Otro ejemplo mío de su servidora. Hace varios años una prima me hizo enojar mucho, mucho, mucho. A mí me criaron de tal manera que era muy reprimida, ¿sí? Como mi mamá me decía, calladita te ves más bonita, las niñas no hablan, no te metas en lo que no te importa, eh, no, nadie te pidió tu opinión, hasta que se te diga, hablarás, cosas así, ¿sí? No digas nunca lo que sientes, no digas nada, o sea, siempre, siempre era muy retacada y muy reprimida. Entonces, mi prima me hace enojar. Eh, no le dije nada, obviamente, me quedé callada, nada más le puse una carita de como si nunca hubiera pasado nada. Pues en la noche, porque recuerdo bien ese sueño, en la noche de ese día, mi prima mide 1,90, ¿sí? No es robusta, pero es muy larga. Y yo mido 1,50, 1,49. Entonces soñé que le ponía literalmente una arrastrada, ¿sí? Me le subía hasta el cuello, la volteaba, o sea, parecía yo hasta luchadora, ¿no? Todo eso. La, casi, casi la mato en mi sueño, ¿sí? Del coraje que yo tenía, que no se lo pude decir, no lo pude compartir con nadie también este coraje, a nadie le pude decir, oye, estoy enojada, sentida, frustrada por lo que hizo. Obviamente no lo pude decir, en mi sueño lo hice, ¿sí? Entonces, esa es la forma en cómo sale el inconsciente. Entonces, hay que voltear a ver mucho, chicos, de qué manera sale el inconsciente, de qué manera emerge en ustedes, para así poder eh, identificar de qué manera les está hablando su inconsciente, porque hay que voltearlo a ver, ¿sí? Hay que voltearlo a identificar qué es lo que está pasando. Esa es la primera instancia con la que Sigmund Freud comenzó sus estudios. Después, la segunda instancia de la personalidad, ¿sí? Y esto es como pregunta de examen, primera instancia y segunda instancia. ¿Cuál es la primera instancia? El inconsciente y el consciente. ¿Cuál es la segunda? El ello, el yo y el superyo, ¿sí? Sigmund Freud dividió nuestra personalidad en esta segunda instancia, ¿sí? En lo bueno, lo malo y alguien en medio que los está, ¿qué? Se pudiera decir equilibrando, ¿vale? El ello. El ello es todo esto, todos estos instintos, aquí dice de carácter sexual y perversos, ¿no? Pero todos estos instintos más profundos de tu ser, ¿sí? El ello es el que... Hola, Ingrid. Hola, profa. ¿Por qué tan tarde? Disculpa la tardanza. ¿Eh? No quería dejarme acceder. ¿En serio? No quería dejarme. Sí, hasta te me trabas, hermosa. Sí, te me trabas bastante, bastante cuando hablas. Sí, está como un poco mal tu internet, ¿verdad? Ajá. Sí, se te me trabas. Ok. Cualquier cosa que tengas duda, ya sabes que existe el chat, ¿verdad? Aquí dentro de la grabación. Si gustas, escríbemelas y yo te la contesto, porque sí como que oigo que tu Sí, sonido profa. se me corta. ¿Tú me escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien, Ingrid? ¿No se corta? Pues escúchate cortado, pero sí lo entiendo.
Ok, de todas maneras, yo la estoy grabando y les voy a subir al grupo de WhatsApp en más tardecito la clase, ¿sale? Para todo lo que te perdiste la explicación anterior y por lo de ahorita que se te vaya a complicar la conexión, puedas comprender mejor la idea, ¿vale? Sí, profe. Sale. Muy bien. Entonces, bueno, estaba hablando Ingrid de el psicoanálisis. Ya expliqué una instancia psíquica, ya cuando veas la clase los primeros 15 minutos, ¿vale? Ya comprenderás cuál es la primera instancia y ahorita iba comenzando con la segunda instancia psíquica, ¿sale? Que son estas tres partes en las que dividió la personalidad Sigmund Freud, ¿vale? Sí, La profe. primera, haz de cuenta que dividió la personalidad en lo malo, lo bueno y lo que va a estar como equilibrando estos dos, ¿vale? En el primero, el ello. El ello es todo esto, instintos primitivos, todo esto que tú quisieras hacer, pero no, pero pues a veces no lo haces, ¿sí? Todos estos antojos, incluso el ello es lo que nos mueve a veces, ¿no? ¿Para qué? Para saciar todos estos instintos o todos estos antojos que tenemos dentro de nuestra personalidad, ¿sale? Este es el ello. La otra instancia que tenemos es el super yo, ¿vale? El super yo obviamente está peleado con el ello. ¿Por qué? Porque representa todo esto moral, ético, valores que te inculcó la sociedad o que te inculcaste tú solita, ¿sí? Todo esto que no tienes que hacer, todas estas reglas, incluso sociales, todas estas, que se pudiera decir, límites que nos pone la sociedad, ¿vale? Ese es el super yo. Y el yo es esta parte de tu personalidad que está viendo, pues, con quién jala, si con el ello o con el super yo, ¿sí? El que está en constante interacción con los dos. No sé si has visto la película de las locuras del emperador, Sí, profe. ¿sí? Un clásico. Un clásico, ajá. Pues en ese clásico te están dando clases de psicoanálisis. Cuando Kronk va a tirar el cuerpo de Cusco, se le aparecen un angelito y un diablito, ¿sí? Y en medio él. Entonces, así puedes identificar, el diablito es el ello, porque el diablito hasta le está diciendo, ¿no? Todo lo que tiene que hacer y ándale, hazlo, no te va a pasar nada y hasta como lo quiere al final, ¿no? De que mira lo que yo puedo hacer, o sea, dejando que se dejara llevar. Y el super yo es el angelito. Entonces, el que toma la decisión al final, ¿quién es? El del ¿Kronk? medio. Kronk, ajá. El Kronk se pudiera hacer yo, el angelito el yo y el diablito el super yo, ¿sí? El yo es el que está en el presente, en el ahora, está consciente de todo lo que está pasando a su alrededor y decide pues agarrar un pedazo del super yo, agarrar un pedazo del ello y ahí anda jugando con estos dos, ¿vale? Eh, el yo apareces, Ingrid, en tu personalidad cuando te nombran, cuando a ti te dijeron, se va a llamar Ingrid, y desde ese momento te dijeron Ingrid, 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 desde ahí se va estructurando el yo, ¿vale? El super yo se estructura cuando te van inculcando reglas, ¿sí? Que yo creo que te pasó de niña y aún recuerdas y aún te siguen imponiendo reglas, entonces aún te lo siguen estructurando. El superior. Y con el ello nacemos, ¿sí? Con el ello desde que estamos, desde el primer segundo que salimos de del cuerpo de nuestra madre, emerge el ello. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es que se satisfagan nuestros deseos, ¿sale?
Sale. ¿Dudas hasta aquí, Ingrid? Sí, profe. ¿Ninguna? Digo, ¿Ninguna duda? no. Ah, ok. Muy bien. Entonces, la tercera teoría que elaboró Sigmund Freud. Profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ingrid? Ah, no, pensé que se había perdido la señal. ¿Eh? Pensé que se había perdido la señal, pero yo la sigo escuchando. Ah, ok, muy bien. La tercera, se podría decir, teoría que encontró Sigmund Freud fue las etapas psicosexuales del desarrollo de la personalidad. Cuando creó esta teoría, Ingrid, en verdad a Sigmund Freud lo querían quemar en leña verde. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le ocurría decir que los niños tenían zonas erógenas? Que un bebito recién nacido sentía placer. Con el simple hecho de escuchar etapa psicosexual, ya hablas de sexo, ¿no? O piensas que es sexo. Ese es otro de los errores. Ese es otro de los errores del psicoanálisis que pensamos. Pensamos que todo es referente al sexo. Y no, todo es referente al deseo. Y el deseo no siempre es sexo. Puede ser el deseo de poder, ¿sí? El deseo de satisfacer necesidades, o sea, muchísimos deseos, no simplemente el deseo sexual, ¿sí? Entonces, al momento que Sigmund Freud crea estas etapas psicosexuales, pues lo querían medio sacrificar y matar. ¿Por qué? Porque ahorita vas a ver, ¿no? La primera etapa es la etapa oral, ¿sí? Yo creo que lo puedes identificar si tienes sobrinitos alrededor o alguien que tenga un bebé, lo vas a poder identificar rápido. Y claro, en esta etapa oral va desde que nacemos hasta los 18 meses de edad. La zona erógena, o sea, donde sentimos el placer en esa etapa es en nuestra boca. ¿Y cuál es el placer que sentimos? El succionar. ¿Sí? Por eso al bebé le das un chupón y se calma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que requiere es satisfacer esa necesidad que es ¿cuál? Succionar, sentir algo en su boquita. Por eso todo se lleva a la boca, por eso todo babea. Incluso no sé si has cargado a un bebecito como de meses, si le acercas la barbilla, te la succiona, si le acercas el hombro, también te lo succiona. O sea, en cualquier parte que él sienta que se acerca a su boca, todo lo va a querer, ¿qué? Succionar, todo lo va a querer chupar, ¿sale? Esa es la oral. El ello, las tres instancias que hablábamos anteriormente, es el dominante. ¿Por qué? Porque al bebé le vale chetos si estás en el baño, si estás comiendo, si estás en la calle. Él quiere ¿qué? Comer. ¿Sí? Entonces, por eso es el ello dominante. A él no le interesa, ni siquiera, incluso existe una teoría en donde dice que el bebé incluso no te ve como su mamá, te ve simplemente como una proveedora de alimento, ¿sí? Ni siquiera sabe que existe tu cara. Nada más si, por ejemplo, le das pecho, nada más ve el pecho y simplemente ya. Lo que le interesa en ese momento es nada más el comer. No le interesa a quién se lo dé, ¿sí? Y aquí también eso es lo que dice Sigmund Freud. No le interesa quién le provea de alimentos, sino simplemente que se lo den, ¿vale? O que le den algo para succionar. Por eso se crearon los chupones, por eso le das un chupón a un bebé y, y se nos calma, y también por eso es muy difícil quitarles el chupón, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que una fijación oral. También, por ejemplo, cuando hacemos el destete, ya ves que mucha gente dice que hasta los 6 meses de edad tienes que dar de pecho al bebé. Mucha gente tiene esa creencia, ¿no? Hasta los pediatras te dicen que hasta los 6 meses.
Y las mamás lo que hacen es ponerse chile en los senos o ponerse cebolla para que huela feo y ya no se pegue el bebé. O tirar las mamilas ya cuando tiene un añito, ¿no? Un año y medio, tira las mamilas y le dices, ¿sabes que se las comió el gato? Ay, es que esto. Eso está mal hecho. El bebé va a dejar el pecho cuando él lo quiera dejar. El bebé va a dejar la mamila cuando el bebé ya no tenga la necesidad de estar succionando, ¿sí? Te pongo el ejemplo, mi niño dejó el pecho a los 11 meses, de un día para otro, ¿sí? De pronto se despertó y dijo, ya no quiero, ¿vale? Y dije, ah, caray, y ya no quiso pecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque él ya no sentía la necesidad de estar succionando, ¿sale? Entonces, ellos lo van a dejar cuando quiera. ¿Cuándo se da una fijación oral? Pues cuando hay un mal destete, ¿sí? Cuando no aplicaste las técnicas correctas y lo que hiciste es que el niño que reprimiera esta sensación y pues como que te hicieras tú de la vista gorda, porque si hay papás muy sádicos en que pues aunque el bebé esté llore, 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 no le dan ni la mamila ni el pecho. ¿Qué pasa? Puede ser que cuando seas adulto tengas un interés inusual en actividades orales. ¿Cuáles son estas actividades orales? El comer mucho. Si esas personas que se dan estos atracones, el hablar demasiado, incluso al hablar demasiado entra el ser chismoso, ¿vale? El fumar también es una fijación oral. Las personas estas que siempre están mordiendo los lápices, las plumas, y que todas sus plumas y lápices están mordidos. También las personas que les gusta mucho tomar, las personas que les gusta mucho el traer chicle en la boca, por ejemplo, todas son esas fijaciones orales. ¿Por qué? Por un mal destete en su infancia, ¿sale? Otra de las características, ¿cuál es? Ser demasiado crédulo, o sea, todo nos creemos, ¿sí? Aquí dice tragárselo todo, ¿no? Ni siquiera lo ponemos ¿cómo se dice? Pues ni siquiera lo pensamos, ¿no? Todo nos lo creemos. Así como nos lo dicen, así nos entra en nuestro registro y todo nos lo creemos, ¿vale? Esta es la etapa oral. ¿Alguna duda, Ingrid? ¿Algún comentario? No, profe, quedó todo claro. Muy bien. Ahora, la etapa anal es la que le sigue de la oral. La etapa anal va de los 18 meses a los 3 añitos de edad. Es cuando le estamos enseñando a ir al baño al niño, que ya no es un bebé, ya es un niño. Realmente esta etapa, ¿sí? Quien la hace verdaderamente un infierno son los papás, ¿sí? Para esta etapa, yo sé que a lo mejor ha escuchado, ¿no? De que hay que decirle adiós a la popó. ¿Por qué? Porque al niño el evacuar, ¿sí? La defecación, como ahí lo dice, es una ¿qué? Gratificación, ¿sí? Incluso hay un autor que dice que es la manera de decirte que te quiere, ¿no? Pero eso ya es extremadamente extremo. Pero al final es parte de él, salió de él, ¿sí? Entonces por eso los niños como que, ay, adiós a mi popó, y hasta la ven como bonita, ¿no? Esa quieren que tú la veas. Me pasó con mi hijo, por eso te lo cuento, porque así fue con mi niño. Y es donde dije, ¿cómo puede ser que estas etapas que fueron creadas a principios de los años 1900 todavía con un niño en el 2018 estén vigentes? No hemos cambiado absolutamente nada. Entonces, regresando a la etapa anal, estamos en el control de esfínteres, ¿sí? En donde hay papás muy sádicos que si se hace popó o pipí el niño, lo mojan con agua fría, le pegan todavía con su calzoncito,
Me pasó una vez, me contó una clienta que, como a los perritos, ¿no? Se hizo popó su niño, ya la tenía harta y le llenó la nariz de popó. O sea, imagínate el impacto del niño al hacerle eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay muchas fijaciones si no tenemos un buen control de esfínteres. ¿Cómo se lleva un buen control de esfínteres? Podemos traer el tema de ayer, conductismo, condicionando al niño, bien que se puede hacer un buen control de esfínteres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si tenemos estos papás sádicos que cada vez que nos hacemos popó y no comprenden que, para empezar, para que un niño comience este entrenamiento de control de esfínteres, tiene que tener, primero, neurológicamente, la maduración para que el cerebro mande señal al esfínter, o sea, al ano o a la vejiga o al meato urinario, que el cerebro mande la señal para que retenga la sustancia que tiene que salir, ¿sí? Entonces, desde ahí viene maduración neurológica y maduración también que psicomotora, ¿sí? O sea que el niño, incluso hay reglas esenciales, tiene que subir y bajar escaleras ya de uno en uno, no con los dos piecitos juntos, brincar, mantener tantito equilibrio, para saber que también muscularmente también pues el ano y los esfínteres van a mantener y sostener la defecación, ¿sale? Entonces, te voy a silenciar tantito, Ingrid, ¿sale? Sí. Entonces, todo esto tenemos que saber a la hora, no es nada más porque ya se me antojó quitarle el pañal, ya estoy gastando mucho, ya no puedo y se lo quito. No, tienes que voltear a ver, incluso el niño tiene que tener mucho, que le llame mucho la atención el acompañarte a ir al baño, el que vea cómo haces y todo eso, tiene que tener esta ya chispita, ¿no? Encendida en él de que el baño se utiliza para eso. Entonces, muchos papás que hacen, y lo he visto, no, yo ya no puedo pagar los pañales, se lo voy a quitar, ya me tiene harta, esto es una minita que no se acaba, y comienzan el control de esfínteres, incluso en las guarderías, lo he visto que lo aplican, llegan los niños a determinada área, a la sala se le llama, y en la sala que les enseñan a hacer pipí y popó en el Seguro Social es en la sala A, la A, en donde llegan los niños, obviamente por su edad, pero a todos los comienzan a entrenar, sin importarle y sin voltear a ver todo esto anterior que te estoy diciendo, que probablemente neurológicamente no está maduro, ni psicomotrizmente está maduro, y por ende le va a costar un montón de trabajo al niño este entrenamiento de esfínteres y que provoca mucha frustración, muchos regaños, muchos gritos por parte de los padres de familia, que provocan una fijación. ¿Por qué? Esta fijación anal que pudiéramos tener ya de adultos cuando se nos hizo un mal control de esfínter, ¿sí? ¿Cómo va? Un orden excesivo, estas personas que a lo mejor conoces a alguien, un orden excesivo, Ingrid, en donde todo tiene que estar en un mismo lugar, si le mueves algo se dan cuenta, todo completamente, incluso, no sé, la cocina, ¿no? Todo etiquetado, o sea, una cosa tremenda de orden, ¿sí? Incluso también en su vida, ¿no? Un orden excesivo, llevan los pagos anotados, llevan una bitácora de pagos, de cuánto gastan, o sea, una cosa muy excesiva de orden, ¿sí? Y si los mueves obviamente de ese orden, pues les va a generar ansiedad. Rigidez, van a ser muy rígidas en su forma de pensar, no las vas a hacer cambiar, incluso van a ser muy tercas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo pienso y no hay más, ¿vale? Puntualidad inusual,
van a llegar antes a donde los invites. Yo conozco así una persona, le dicen a las 5 y al 10 a las 5 ya llegó. Por Dios santo, si te dicen a las 5 es porque es hasta las 5. Eso es el orden puntualidad inusual, ¿sí? Y obviamente retención de materia fecal, o sea, van a tener estreñimiento, ¿sale? Otra que se me olvidó anotar también es, van a ser muy codos, pero extremadamente codos, ¿vale? ¿Conoces a alguien así, Ingrid? ¿Conoces a alguien así, Ingrid? ¿Sería alguien egoísta, alguien codo? Codo, con un orden excesivo, que llegue siempre antes, que le dices, es a las 5 y ya llegó a las 10 a las 5. Me hace lo que él quiere. Ajá, sí, muy rígido. ¿Por qué? Porque pues, él piensa que es así y no lo vas a Mi hacer prima. de parecer. ¿Eh? Sí conozco varias personas así. Una de ellas es mi prima. Su personalidad es así, pero pues cuando la agarras de buena, es buena gente. Ok. Yo sí me llegó hace poquito una paciente que incluso, ¿no? La cité a las 5 y ella a las 10 a las 5 ya estaba acá afuera. Y enojadísima porque no la atendía. Pero pues si tenía paciente antes, mi cambio es a las 5 entra la otra y sale la otra. Estaba súper enojadísima. Y ya le expliqué, ¿no? O sea, no por llegar antes se te va a atender antes. No es que me gusta llegar 10 minutos antes la agua, entonces vas a tener que esperarte 10 minutos para entrar. ¿Sí? Entonces, muy, muy, muy rígida, ¿vale? ¿Se entendió la etapa anal, Ingrid? Muy bien. Ahora, la etapa fálica. Va de los 4 hasta los 6 añitos aproximadamente. En esta, la zona erógena va a los genitales, ¿sí? En la etapa anal, se me olvidó decirte, la zona erógena va a los esfínteres, ¿sí? En esta etapa fálica, la zona erógena va a los genitales, ¿vale? ¿Qué pasa en esta etapa fálica? Pasan muchísimas cosas. En primera, el niño se da cuenta que tiene pene, que las niñas tienen vagina, y entonces andan pregunte y pregunte, ¿no? Oye, ¿y tú tienes pene? ¿Sí? Me pasó igual con mi hijo como que me hizo demostrar toda esta teoría. Un día llega y me pregunta, ahí es donde está la ansiedad de castración, un día llega y me pregunta, mamá, ¿por qué tú no tienes pene? ¿Te lo cortaron? Y yo, no. Sigmund Freud dice que eso es lo que piensa el niño. Al ver que la niña no tiene pene, pues obviamente lo primero que se le viene a la mente es algo de haber hecho tan malo que le cortaron su pene. Entonces siempre está cuidando y protegiendo esta parte, ¿no? De no hacer nada malo porque me lo van a cortar. Entonces llegó el momento mi hijo a que me preguntó, ¿tú por qué no tienes? Te lo cortaron, ¿verdad? Y yo, no, mi amor, es que las niñas tenemos vagina y los niños tienen pene. Iba por la calle y así, Ingrid, ese señor de la bici tiene pene. Ese perro, como es hombre, tiene pene. Y así, ¿no? Hasta lo volteaban a ver como de, ay, niño. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que un niño diga pene y diga vagina. Pensamos que está mal dicho, que se oye mal, ¿no? Pero pues, es lo correcto. Y también veía a las perritas, ¿no? Y decía, ay, ellas tienen vagina, igual que tú, porque son niñas, ¿sí? Entonces, entra también esto, ¿sí? En esta etapa fálica. Y como se están volteando a ver ya sus genitales, obviamente entra esta etapa en donde hay mucha manipulación de sus genitales. Incluso no como masturbación, pero sí hay manipulación y exploración de sus genitales. Yo trabajaba en un preescolar en el Leonardo da Vinci. Trabajé bastantes años ahí. Y si lo notaba, por ejemplo, cuando iban las niñas a sus clases de natación, pues nos tocaba cambiarlas y todo. Y pues tenían acceso directo, ¿no? A sus genitales
Y sí, comenzaban a explorarse, ¿no? Como diciendo, aquí que tengo. Y más porque probablemente en casa que le decían, déjate ahí, niña cochina, o al niño, ¿no? El niño comenzaba a agarrarse su pene y como a explorarlo y a verlo. Incluso ahora sí como la imagen, a lo mejor probablemente la has visto, el de como que se están asomando cada quien a sus calzoncitos, ¿no? A su ropa interior para identificar qué tienes tú y qué tengo yo. Es súper normal y tenemos que dejarlo pasar. Simplemente decirle al niño, ¿no? Si te puedes tocar, lávate tus manitas, explórate y también en algunos momentos tienes que encontrar el momento adecuado para hacerlo, ¿vale? Y obviamente nadie más te puede explorar, solamente tú, ¿sí? También para comenzar a qué? A desarrollar el super yo. Este pudor de decir es tu cuerpo, ¿cómo se llama esta? Tu desnudez, entonces tienes que protegerlo, ¿sale? También que va, esta es la etapa en donde el niño se enamora de la mamá, que es las fantasías incestuosas y el complejo de Edipo. ¿Has escuchado de Edipo, Ingrid? Sí, había escuchado, una de mis primas estaba estudiando psicología y algo nos comentó respecto a eso. También nos había dicho que las personas, en este caso mujeres, que no crecen con un papá, tienden a buscar en sus parejas ese padre que nunca tuvieron. Sí, no. Ahorita te digo cómo, ¿vale? Y ahorita te digo cómo. Edipo primero. Complejo Edipo. Edipo viene de una historia griega en donde Edipo se enamora de su mamá y manda matar a su papá para quedarse con su reino. ¿Sí? Era Edipo rey. Y lo manda matar y pues se quedó con su mamá. ¿Sale? De ahí lo sacó Sigmund Freud. ¿Y qué dijo? El niño se enamora de mamá y la niña se enamora de papá. ¿Qué sucede en esta época? En verdad es, porque a mí me pasó y es mega difícil. Me abrazaba mi esposo, Lick Bello, y inmediatamente mi hijo, no, quítate, es mía. No, no la puedes agarrar, no tienes ningún derecho, incluso le decía, ¿no? Y ahí como que comenzaba Lick Bello así de que, ¿qué le pasa? Ya le expliqué, ¿no? Es que es su complejo de Edipo, ya está en edad de que soy de él y en realidad con quien se quiere casar es conmigo. Incluso a las niñas en esta edad le preguntas, ¿con quién te vas a casar? Con mi papá es mi novio, ¿sí? Incluso te lo dicen así. ¿Qué sucede? Tiene que entrar el papá o la mamá a poner límites al niño y decir no, o sea, tú vas a tener tu pareja, esta es mía, consíguete la tuya, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos con el ejemplo del niño. El niño se identifica con el papá o con la figura paterna. Aquí es en donde te decía lo que me decías de que, pues sí y no. No a fuerzas porque no esté la figura materna o paterna, si no está, dices, ay, no tuvo y lo va a buscar. No. Se reemplaza con abuelo, tío, abuela o tía o amigo cercano de mamá o de papá que pueda reemplazar esa figura. En mi caso, por ejemplo, yo no tuve figura paterna, mi papá nunca estuvo en mi vida. ¿Quién fue mi figura paterna? Mi abuelo, ¿sí? Él fue el que fue mi representación paterna. Permíteme tantito, ¿sale? Sí, profa. Sí, puede ser. Profa. Y dice que cuando la niña dice que se va a casar con su novio, que si le casa un novio eso, que ella se ve. Le digo que dicen que ella nunca había visto eso. Le digo, Profa. que Carlos de tu madre. Voy, hermosa, que mis peritas están ladrando mucho. Voy. Ah, sí, profa. No se preocupe. Ahora sí, ya, qué pasión. Es que como la veía hablando sola, pensé, dije, chin, se me fue el sonido. No, hermosa, que
mis perritas comenzaron a ladrar mucho y tenía que pararlas. Ok, entonces, te digo, siempre se busca la representación, ¿sí? De un padre, ya sea el abuelo, ya sea un tío, un amigo de la mamá, va a representar esta imagen paterna, ¿sí? Y pues sí, va a haber estos celos de que no, no te acerques, es mi mamá, o no, no te acerques, es mía, es mi papá, ¿vale? Ya cuando por ejemplo, seguimos con el niño, ya cuando el papá le pone límite al niño, le dice, no, o sea, consíguete la tuya, esta es mía y pues haz lo que tú quieras, ¿sí? Inconscientemente se lo dice, ¿cómo? Pues obviamente si hay una pelea constante entre ver quién gana, ¿sí? ¿Quién gana, si el papá o el niño? Y nosotros como mamás estamos como divididas en dos porque pues nuestro corazón, ¿no? Como siempre. Llega la identificación, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El niño se va a identificar con el papá. Y eso es lo que ahorita está pasando con mi hijo. De pronto llega y dice, mira mamá, como mi papá, mira, ya tengo un martillo y voy a martillar como mi papá lo hizo, ¿sí? O mira mamá, ya me vestí como mi papá, ¿sí? O mira mamá, yo voy a ser de grande licenciado como mi papá, ¿sí? Porque ya se identificó con se podría decir, con el rival. ¿Para qué? Él va a aprender lo que es lo masculino o el ser hombre del papá para tener una mujer como la mamá. Por eso cuando crecemos se escucha y bien seguido, nuestras parejas tienen algo que se parecen a nuestros papás o a nuestra figura paterna, ya sea, no sé, el pelo, la estatura, incluso rasgos de personalidad que son muy semejantes a quién, a nuestro papá. No es que andemos buscando por todas partes a nuestro papá, sino que pues buscamos cosas similares. ¿Por qué? Porque nos identificamos con la mamá, por ejemplo, nosotros niñas, ¿no? Nos identificamos con mamá para aprender a ser esa mujer que necesito para tener un papá o un hombre como él, ¿vale? ¿Tenemos duda, hermosa? De hecho, sí, una, pero creo que no es relevante el tema, sino es de como tanto, nada más así de curiosidad, de A ahorita ver, lo que dijimos, de que el niño va a crecer para ser como como su papá y buscarse una pareja como su mamá. Y ajá, me fui al caso de las personas que, pues, en algunos casos o no tienes mamá o no tienes papá. En el ajá. caso de un hombre que se quede sin su mamá, ¿qué va a buscar en su pareja? ¿A su papá? No, siempre va a haber alguien con quien identifique esa figura materna. Puede ser abuela, puede ser alguna tía, una conocida. Siempre va a haber una identificación con alguien. Y también dependiendo a qué edad, por ejemplo, ponme un ejemplo, a qué edad se va a quedar sin esa mamá. Supongamos que nunca conoció una figura materna, supongamos que el núcleo familiar nada más es papá e hijo. Y supongamos que su única figura, pues fueron ellos dos, no tuvimos como tal una hermana, ninguna figura paterna, digo materna. ¿Qué va a buscar? ¿La personalidad de su papá? ¿O va a buscar aquella mamá que le gustaría haber tenido, pero que nunca tuvo? Sí, posiblemente. Sí, pero es muy raro el caso, ¿eh? Siempre a lo mejor, te digo, puede ser una tía, puede ser hasta una vecina, ¿no? Que en donde el niño identifique esa figura materna. Me ha pasado, ¿no? Con alumnos que sí me dicen, no, es que me recuerdo ser mucho a mi mamá, de que identifican la figura materna en otros lados. Entonces, puede ser que, bueno, dices, no, a lo mejor sí dices, no, esta persona nunca se acercó a alguien a tener una nueva pareja, por ejemplo, ¿no? Pero posiblemente alrededor de su vida, de la vida familiar, estuvo la abuela, o estuvo una tía, o estuvo una vecina que siempre estuvo ahí al pendiente, o que estuvo ahí como merodeando, ahí va a estar siempre identificada, posiblemente. Si no, pues Ok, sí. y Uh-huh, si lo vemos del punto de vista de una mujer, uh-huh. supongo que el hombre también, ¿y qué tal si no encontraron ninguna figura? O sea, que realmente hayan crecido sin ninguna figura, tanto materna como paterna. Ahí, esa es la incógnita.
Ni paterna ni materna. Estamos hablando de... No, bien, estoy hablando el mismo ejemplo, pero desde los dos puntos de vista, de un hombre y de una mujer. una O sea, de mujer un hombre que no haya conocido ninguna figura materna y de una mujer que no haya conocido ninguna figura paterna. que no haya conocido ninguna figura paterna. Ajá. Sí, entra el mismo caso. Puede haber que hubiera una identificación con alguien más fuera del contexto familiar, ¿vale? O, pues como dices, sí, va a comenzar y probablemente ahí está el ciclo de que hay personas que como que todas sus parejas son diferentes, no tienen nada en común, ¿sí? ¿Por qué? Porque está comenzando a encontrar, ¿no? ¿Cuál es esta figura que realmente le acomoda a ella? ¿Por qué? Porque nunca lo tuvo. Pudiera ser. Pero te digo, es bien raro el caso. Casi siempre sí te... Independientemente de eso, el tema quedó bastante claro. Muy bien. Perfecto. Hasta aquí nos quedamos, hermosa. Ya son 3 minutos para la 1, ¿vale? No hay tarea, sino que simplemente vayas adelantándole porque voy a pedir un cuadro comparativo de las etapas psicosexuales, ¿sale? Entonces ¿Ok? le vas adelantando, ¿vale? Ok. Para que no Sí, profe. ¿cómo se dice? Se te llenes de tarea, ¿vale? Sí, profe. Ok, muy bien. Pues bueno, no sé si conmigo ya termines, si no, pues que te sea leve la última hora y si no, ya descansa. ¿Sale, vale? Muchas gracias, profe. Bonito, Igualmente. bonito fin, bye. Igualmente, bye. Bye.